Catherine lo tenía todo bajo control. Una carrera sólida como médica, una familia en apariencia estable y una vida construida sobre certezas. Pero la estabilidad tiene un precio. Y cuando algo en esa rutina comienza a fallar, lo que antes era confianza se convierte en sospecha. Y lo que parecía amor se llena de preguntas sin respuesta. Ella siempre había sido meticulosa, precisa, alguien que resolvía problemas con lógica. Pero nadie le enseña a resolver el miedo. Miedo a que la persona que duerme a tu lado ya no esté contigo del todo. Miedo a sentir que lo que habías construido durante años puede desmoronarse en segundos. Y es en medio de esa inseguridad que aparece Chloe. Joven, segura, enigmática. Catherine no la busca por capricho. La contrata para confirmar una sospecha, un simple encargo, seducir a su esposo y contarle lo que ocurra. Una prueba, un test emocional, nada más. Pero lo que sigue no entra en ningún plan, porque Chloe no solo entra en la vida de su marido, también entra en la de Catherine, y lo hace con una presencia que desarma, que desconcierta, que remueve. Y entonces todo se vuelve confuso. Lo que era una investigación se convierte en una exploración personal. Lo que era vigilancia se vuelve atracción. Lo que parecía control se vuelve vulnerabilidad. Este no es un resumen cualquiera. Es el retrato de una mujer que, al intentar descubrir la verdad sobre otra persona, termina enfrentándose a su propia verdad. Catherine se va a dar cuenta de que lo más difícil no es descubrir si alguien miente, sino admitir lo que tú misma sientes. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a llevar por un camino inesperado. No es una historia de amor, ni de traición. Es una historia de despertar y de enfrentarse a lo que realmente hay dentro cuando todo lo demás se cae. Suscríbete a Relato Infinito si quieres descubrir lo que realmente ocurrió entre Catherine y Chloe, porque el giro que verás al final te va a dejar pensando. Durante años, Catherine había vivido dentro de una estructura perfectamente construida. Tenía un hogar cuidado, un hijo adolescente que parecía distante pero funcional, y un esposo con el que compartía rutinas, silencios y alguna que otra sonrisa ensayada. Desde fuera, lo tenía todo, pero desde dentro, algo no encajaba. Su vida estaba llena de horarios, de pacientes, de compromisos profesionales. Pero en medio de tanto control, Catherine comenzó a notar pequeños detalles, miradas esquivas, mensajes sin explicación, excusas en momentos clave. Y aunque nunca hubo una confesión directa, el instinto comenzó a hablar más fuerte que la razón. Su esposo, David, era encantador. Demasiado encantador, tal vez. Profesor universitario, acostumbrado a hablar con mujeres jóvenes, a moverse con carisma entre escenarios sociales. Catherine intentó ignorarlo. Fingió no ver las señales, pero la duda es como una grieta. Comienza siendo imperceptible y de pronto lo atraviesa todo. Fue en ese momento, en medio de su inseguridad, que conoció a Chloe. La encontró por recomendación. Una joven que ofrecía compañía sin compromisos. Catherine no quería aventuras ni venganza. Solo necesitaba saber. Saber si su intuición estaba equivocada. Saber si el hombre con el que compartía su vida era realmente fiel. Le pidió un favor simple y concreto: acercarse a David, hablarle, provocarlo, y luego contarle qué ocurría. Chloe aceptó. Parecía segura, tranquila, acostumbrada a ese tipo de situaciones. Catherine le dio las instrucciones y volvió a su rutina como si nada hubiera cambiado. Pero ya todo había empezado a cambiar. Los primeros encuentros entre Chloe y David parecían inofensivos. Catherine escuchaba cada detalle como quien analiza un diagnóstico, pero había algo extraño en los relatos, algo demasiado emocional, demasiado íntimo. Y entonces comenzó a surgir una inquietud nueva. No solo le molestaba lo que Chloe le contaba, le afectaba cómo lo contaba, cómo hablaba, cómo la miraba. Lo que era una simple investigación comenzó a tomar otro rumbo, porque sin quererlo, Chloe empezó a meterse en la mente de Catherine, a incomodarla, a despertarla. Suscríbete y quédate,
porque en la parte 2 verás el punto exacto en que Catherine deja de buscar pruebas y empieza a enfrentarse a sí misma. Catherine había comenzado todo esto con una intención clara: comprobar si su esposo le era infiel. Pero lo que empezó como una búsqueda externa se transformó, poco a poco, en un torbellino interno, porque cada vez que hablaba con Chloe, algo se movía en ella. No solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Chloe no era simplemente una mensajera. No se limitaba a entregar información. Cada relato venía cargado de detalles, de pausas calculadas, de miradas sostenidas que incomodaban a Catherine más de lo que ella misma estaba dispuesta a admitir. Al principio creyó que era solo incomodidad. Luego, pensó que era celos. Pero con el paso de los días, empezó a comprender que era otra cosa. Catherine se encontró esperando los encuentros con Chloe, no para saber si David había caído en la trampa, sino para verla a ella, para escuchar su voz, para entender sus intenciones. Se convirtió en una obsesión silenciosa, en un espacio donde Catherine sentía algo que hacía tiempo no sentía: presencia, intensidad, un tipo de emoción que no podía controlar ni explicar. Y Chloe, que lo percibía todo, comenzó a jugar con eso, a acercarse más, a romper barreras, a decir lo justo para quedarse dentro de la mente de Catherine, incluso cuando no estaba presente. Lo hacía con suavidad, sin confrontaciones, pero con firmeza, como quien sabe exactamente hasta dónde puede llegar. En medio de todo, David seguía siendo una figura cada vez más difusa. Catherine ya no pensaba tanto en si él había sido infiel. Ahora pensaba en lo que significaba estar con alguien durante tantos años y aún así, sentirse sola. Pensaba en lo que significaba necesitar a alguien y no saber a quién. Y sobre todo, pensaba en Chloe. La culpa empezó a mezclarse con la curiosidad, la razón con la emoción. Catherine había vivido toda su vida tomando decisiones lógicas, pero por primera vez, su cuerpo y su mente estaban desalineados, y eso la aterraba. Quédate hasta el final, porque en el cierre vas a descubrir cómo Catherine se enfrentó a la única verdad que no esperaba encontrar, la que llevaba escondida dentro de sí misma. Catherine siempre pensó que controlaba su vida, controlaba su trabajo, su casa, sus emociones. Durante años, había aprendido a contener, a funcionar, a sobrevivir dentro de una estructura perfectamente diseñada. Pero ahora, sentada frente a Chloe, comprendía que esa estructura había comenzado a romperse desde el momento en que dejó entrar la duda. Y con ella, entró también la verdad. Ya no era sobre David. No se trataba de lo que él había hecho o no. Catherine dejó de revisar pruebas, de buscar inconsistencias. La verdadera grieta no estaba en su matrimonio, sino en ella. Chloe, sin querer, o quizás queriendo, había sido el espejo que le devolvió una imagen que llevaba años evitando. Una imagen real, incompleta, sola. Chloe, por su parte, también cambió. Lo que comenzó como un simple encargo se volvió emocionalmente complejo. No era amor, quizás, pero era conexión, era intimidad, era vulnerabilidad compartida. Catherine había pasado de ser una clienta distante a convertirse en una figura profundamente humana, contradictoria, frágil, y eso la afectó. Pero la relación entre ellas no podía sostenerse. No estaba construida sobre bases sólidas, sino sobre heridas abiertas. Y tarde o temprano, algo tenía que romperse. La tensión llegó a su punto máximo cuando Catherine descubrió que muchas de las historias que Chloe había contado eran, en parte, mentira. O al menos, estaban adornadas, manipuladas. Fue entonces cuando todo colapsó. Catherine enfrentó a Chloe, no con ira, sino con dolor. No por haber mentido, sino por haber despertado algo en ella que ya no podía apagar. La confrontación no terminó en escándalo. Terminó en silencio, en un adiós inevitable. Días después, Catherine miraba su reflejo y no era la misma. No había encontrado respuestas claras, pero sí algo mucho más valioso. Se había encontrado a sí misma, más confusa,
más rota, más viva. Por primera vez en años, no sabía qué iba a pasar. Y en lugar de asustarla, esa incertidumbre le parecía necesaria. Porque a veces, la única forma de despertar es atravesar el caos. Y Catherine lo había hecho. No con certezas, sino con verdad. Si esta historia te tocó, suscríbete a Relato Infinito. Porque hay relatos que no buscan el final perfecto, sino el más honesto.